Hola, ¿qué tal? Soy José Arturo Flores Ambrís y el día de hoy vamos a hablar de un libro muy interesante llamado Ciencia Política, una introducción de Josep María Valles, en específico de 2 capítulos llamado La acción política individual y la acción colectiva. Antes de comenzar, es de gran relevancia conocer al autor, Josep María Valles, un abogado, un escritor y un profesor de ciencias políticas español que también se ha dedicado a la política. Ha escrito varios libros y ha sido diputado en Barcelona. Bueno, pues empezaremos con el primero de los 2 capítulos que hablaremos en este video y que el autor titula La acción política individual. Bueno, pues nosotros nos hemos dado cuenta del término política, del término hacer política en nuestra estancia en una sociedad. Sin embargo, nos hemos puesto a pensar si hemos sido partícipes de ella. Pues en realidad sí, el autor nos menciona que el simple hecho de tener una discusión en un barrio, el ver las noticias de algún tema político, de que se intente solucionar algún conflicto en sociedad, eso nos hace partícipes del ámbito político. Sin embargo, ¿sabemos qué importancia tiene para la gente o qué importancia tiene para nosotros? Como nos podemos dar cuenta en estos datos proporcionados por el autor y hechos a 43 sociedades en donde se encuestaban dentro de 6 actividades cuál era la relevancia para cada uno de ellos en su vida, la política queda en el último lugar con solo el 13%. Aquí nos podemos dar cuenta de que la actividad política está muy difusa dentro de las actividades de la sociedad. Ahora, dándonos cuenta de que en general las sociedades suelen estar muy distantes de la actividad política, Valles nos proporciona 3 etiquetas para los ciudadanos según su intensidad dentro del quehacer político. Al primero de ellos los llama los apáticos, que son 1/3 de la sociedad, y les llama así a aquellos que permanecen totalmente indiferentes dentro de la actividad política. Al segundo sector lo llama los espectadores. Los espectadores corresponden al 50% de la población y a ellos les llama aquellos que son regulares dentro de la actividad y dentro del quehacer político y se mantienen algo distantes. Y a los terceros los llama los gladiadores, los que están totalmente inmiscuidos dentro del quehacer político. Ahora el mismo autor nos ofrece etiquetas también para los ciudadanos que especifican su grado de especialización dentro de las actividades políticas, y el primero de ellos se los da a los inactivos, los que permanecen totalmente alejados del quehacer político. Los segundos, los votantes, que él llama, son aquellos que únicamente se inmiscuyen dentro de la actividad política a través de su voto. Los terceros, los comunicadores, aquellos que sí les interesa debatir y compartir ideas acerca del quehacer político. La cuarta etiqueta se los da a los activistas locales, aquellos que dentro de su comunidad local y dentro de sus municipios les interesa desarrollar ideas que conlleven un quehacer político. Después, la siguiente etiqueta se la da a los voluntarios sociales, aquellos que también les interesa llegar a algún grado de ayuda o de interés social. Después, recalca a los militantes, aquellos que están dentro de alguna institución formal o estable dedicada a la política. Y por último, los activistas totales que están totalmente inmiscuidos dentro del quehacer político. Ahora que entendemos el nivel de importancia de la acción política individual para las diferentes etiquetas que menciona el autor, el mismo Valles nos menciona cuáles pueden ser las categorías del por qué les interesa más o menos actuar. La primera es la edad. Conforme nos vamos haciendo mayores, adquirimos mayor responsabilidad y solemos inmiscuirnos más dentro de los escenarios políticos. Históricamente el género también ha influido dentro de la actividad política, pues conocemos la brecha entre hombres y mujeres que ha existido y que se va intentando desdibujar poco a poco. Y el nivel de instrucción pertenece quizás a la categoría más eficaz para entender qué sectores se inmiscuyen más o menos, pues cuanto es mayor el nivel de instrucción, mayor capacidad se tiene de la realidad social y mayor se puede inmiscuir el individuo dentro del escenario político y dentro de las actividades políticas. Como podemos darnos cuenta, la actividad política puede realizarse de diferentes maneras, desde difundiendo un mensaje, escuchando noticias, teniendo debates o discusiones acerca de temas relevantes o tomando decisiones. Sin embargo, el más importante y el más relevante de todos ellos es el voto. Como podemos ver en la tabla que estoy mostrando a continuación, proporcionada por el INEGI, el nivel de voto a 2024 en elecciones presidenciales fue tan solo del 61.04% de porcentaje de participación. Como nos podemos dar cuenta en la tabla anterior, en México somos un país muy poco inmiscuido en el quehacer político. Desde algo tan simple como votar, somos solo un poco más de la mitad de los actores que actuamos dentro de las votaciones. Entonces, vamos a entrar con el segundo capítulo del que hablaremos en este video,
que es la acción colectiva. La acción colectiva es importante de considerar también dentro del quehacer político. Los políticos no solo hacen política, sin embargo tenemos que darnos cuenta que otros colectivos se meten dentro de este quehacer político. Bueno, pues nos podemos dar cuenta de que en un principio la gente se organiza según sus intereses, según sus objetivos, y así todos forman una organización para llevar a cabo acciones políticas. Al formar un grupo colectivo y al alinear intereses, nos damos cuenta de que cada grupo tiene sus características. Se caracterizan o se diferencian por su estructura, por el discurso que manejan, y aquí podemos darnos cuenta de varios ejemplos. El primero de ellos puede corresponder quizás a los movimientos sociales, que si bien no cuentan con una estructura clara, manejan un discurso de conflicto, un discurso de enfrentamiento, que tiene exigencias y que tiene demandas. En cambio y en contraste de los partidos políticos, que tienen una estructura más clara, más fuerte, más estable y que compiten contra otros partidos políticos dentro del espectro de la política. Históricamente no siempre se ha tenido esta pluralidad dentro de la participación política, pues en gobiernos más totalitarios y más autoritarios no se permitía tanta participación de diversos sectores dentro de la acción política. Sin embargo, con el pasar del tiempo, las exigencias y las demandas sociales de diferentes sectores se han hecho ver más, y los movimientos sociales y diversos sectores han cobrado mucha importancia dentro del quehacer político y han tomado más participación y relevancia dentro de la acción política, así como también la conciencia política se ha fortalecido y las personas suelen cada vez más inmiscuirse dentro de temas o debates políticos. Como conclusión de este video, podemos entender, en base a lo que nos dijo el autor, que la política involucra muchos elementos y que nosotros somos actores importantes dentro de ello, independientemente de las acciones que realizamos. Sin embargo, tenemos que involucrarnos mucho más dentro de las decisiones que nos competen, pues todavía está muy difusa la participación política y todavía no es muy intensa. Entonces hay que entender bien los elementos, los sectores y los factores que intervienen para que participemos o no y para que nuestros allegados participen o no. Entonces hay que meternos un poco más en la política y hay que entender por qué actuamos como actuamos y por qué no lo hacemos también.